Bueno, seguimos con otro problema. Aquí nos dice, la resonancia se puede aplicar al suministro de potencia eléctrica. No, aquí está borrado. Y hay un suministro de potencia a una carga industrial. Específicamente sea la carga de 500 kilovatios con un suministro de 13 kilovoltios RMS a 80% el factor de potencia. En la figura A, R representa la carga actual de consumo de energía, L representa un efecto inductivo inevitable, es decir, una inductancia y la corriente de estado estacionario, y Lm coseno de Wft menos phi es tal que la potencia promedio disipada en la carga es un medio de el módulo de IL por R al cuadrado por R igual a 500. Y el factor de potencia es coseno de phi es 0,8. El coseno de la diferencia de fase entre E y L, que sería en este caso phi, el coseno de phi, se le llama factor de potencia debido a que ello representa la reducción en la potencia actual entregada de la potencia nominal. La potencia nominal es un medio de ELM por EM y debido a la inductancia la compañía eléctrica suministra una corriente IL, valor RMS, que es mayor de la necesaria. Si el objetivo es simplemente entregar 500 vatios. Esto es un compromiso costoso, pues la pérdida de transmisión eléctrica depende principalmente del cuadrado de la corriente. A ver, esto es una aplicación de la resonancia a un sistema de suministro de potencia eléctrica, en este caso industrial. Ahora suponga que hay una capacitancia correctiva C, se agrega figura B. A ver, la figura A sería esta, ¿no? Tenemos el suministro de energía, simplemente es un coseno, y se suministra una carga que es ligeramente inductiva, L y R. Ahora suponga que una capacitancia correctiva C se agrega figura B, una que resuena con L a la frecuencia de resonancia de suministro eléctrico WF. Y note cómo la corriente suministrada cambia. Ahora la compañía eléctrica solo necesita suministrar la corriente I, la cual es menor que IL por el factor de potencia de carga, coseno de phi. La misma potencia suministrada a la carga, pero debido a la corrección del factor de potencia, la línea de corriente que se necesita es menor y menos costosa. A ver, este sería el sistema inicial. Tenemos el suministro de potencia eléctrica E. Este es un problema también de fasores. Y la corriente IL va a estar desfasada phi. Luego se le agrega un capacitor para corregir el coseno de phi. Y al agregar este capacitor, la corriente total I, en este caso en fasores, va a ser IC más IL. Y por tanto I va a ser menor que IL, que es lo que quiere la compañía de suministro eléctrico, de manera que la corriente sea menor para la misma potencia que se suministra. Luego nos dice, bueno, la tarifa eléctrica simplificada nos da una forma de calcular la tarifa eléctrica. De esto lo vamos a ver ahora. Luego nos dice que un factor de potencia de 0,9 se considera razonable y el cargo de energía está basado en ello. Un mejor factor de potencia reducirá el costo de energía y uno peor lo incrementará. Bueno, la compañía de suministro eléctrico quiere un factor de potencia 0,9 o mayor. Si es menor de 0,9 se penaliza, que sería esta penalidad, y si es mayor se favorece con un crédito del factor de potencia. La parte A calcula el flujo de potencia instantánea a la carga, P igual a E por IL, y muestra que el valor promedio de interés es un medio M y M coseno de phi. En notación RMS, comúnmente utilizada para trabajar con potencia, ERMS sería EM entre raíz de 2 y el RMS sería ILM entre raíz de 2 igual IC igual I. Es decir, que la potencia
P en RMS va a ser E por IL por el coseno de phi. Esa sería la primera parte, ¿no? Esto después cuando se vea estado estacionario se va a entender mejor, pero bueno, la idea es aplicar los fasores y lo que hemos visto hasta ahora. Inicialmente tenemos el suministro a la carga que es ligeramente inductiva, RL. En este caso I es igual a IL, E es un coseno, y L va a ser simplemente en este caso E entre R más JWFL, que es la impedancia de L. En notación polar va a ser E entre esto sería su amplitud, R cuadrado más esto cuadrado, raíz, y el ángulo sería tangente a la menos 1 de esto entre esto, WFL entre R. Luego E, fíjense que nos dicen que lo pongamos así horizontal, va a ser M con ángulo 0. Tomamos E como referencia. Por tanto, IL va a ser EM con ángulo 0 entre esta raíz y este ángulo pasa arriba negativo. Porque está dividido, se va a restar a esto. Por tanto, IL va a ser EM entre esto con ángulo 0 menos la tangente a la menos 1 de esto, es decir, menos tangente a la menos 1. Y L entonces va a ser M sobre este módulo por el coseno de WFT menos la tangente a la menos 1 de WFL entre R. Que también se puede poner como IL igual ILM coseno de WFT menos phi, donde el ángulo phi va a ser esta tangente a la menos 1 y el coseno de phi va a ser el coseno de esta tangente, que va a ser el factor de potencia, y el módulo de IL, ILM, va a ser este factor de aquí. El coseno de phi es directamente el factor de potencia, pues phi es la diferencia de fase entre E y L. Esta sería la diferencia de fase. Luego nos decía que calculáramos la potencia instantánea. Bueno, en el dominio del tiempo es BDT y DT. BDT es simplemente EM coseno de WFT sin fase por I, que en este caso sería directamente IL, sería IM coseno de WFT menos phi, ¿no? Está desfasada phi, y queda entonces M por IM por el coseno de WFT por este otro coseno. Este coseno entonces se amplía, se desarrolla, y quedan estos dos términos. Esto sería la potencia instantánea, ¿no? En función del tiempo. Luego la potencia promedio, toman el promedio de PDT sería M y M por este coseno de phi por el promedio de los términos que tienen el tiempo, la variable de tiempo, coseno cuadrado de WFT, más M y M, seno de phi por el promedio de estos dos, coseno de WFT seno. Este promedio sabemos que es un medio y este es 0, por tanto solo queda un medio M y M coseno de phi. En términos de RMS, ERMS es M entre raíz de 2 y RMS es M entre raíz de 2. Son valores RMS, por tanto el promedio de la potencia PRMS va a ser E por I por el coseno de phi, es decir, RMS por IRMS coseno de phi, quedaría entonces M entre raíz de 2 por M entre raíz de 2 coseno de phi, y vuelve a dar un medio M y M coseno de phi. Por eso la potencia promedio o potencia RMS se define como ERMS por IRMS por el coseno de phi. Hay que agregar un coseno acá. De nuevo, esto cuando se vea estado estacionario, sinusoidal, se va a entender mejor. Luego la parte B, nos dicen que le agreguemos un capacitor para modificar el factor de potencia y ver cómo quedan las corrientes.
De hecho, en la parte B nos dice calcule la corriente del capacitor en B y llame a su valor pico ICM y verifique los diagramas de fasores mostrados. A ver, si agregamos ahora un capacitor, nos queda I es IC más IL, IC es simplemente E entre la impedancia del capacitor, y L es simplemente IL entre esta impedancia que es R más JWFL, por tanto I sería esto. Esto lo desarrollan. Quedaría entonces ESM con ángulo 0. Aquí quedaría este número complejo que tiene este módulo. Esto al cuadrado más esto al cuadrado, raíz. Y el ángulo sería esto entre esto. Y abajo quedaría este otro número complejo con módulo esto al cuadrado más esto al cuadrado raíz con ángulo tangente a la menos 1 de esto entre R. Eso sería I. Y C, bueno, y C nos dicen que es E por JWFC. Es decir, es JWFCE por J. J es como si fuera un número complejo 1 con ángulo 90 grados. E sabemos que es M con 0, así que queda simplemente WFCM. Esto se multiplica, es decir, se suman los ángulos, 90 más 0 es 90, o queda igual a ICM con ángulo de 90. Por tanto, ICM sería WFCM. Luego verificamos los fasores. IL, habíamos visto que es ILMM con ángulo menos phi. Simplemente es ILM con ángulo menos phi para el fasor. IC, habíamos visto que era ICM con ángulo de 90. Y la entrada va a ser IM con ángulo 0 porque lo que queremos es poner este capacitor para que modifique el factor de potencia y el ángulo phi sea 0. De manera que el coseno de phi sea 1. Por eso se elige que la fase de I sea 0. La corriente I tenga la misma fase que la entrada, que es 0. Esté en fase con la entrada. Es decir, que el factor de potencia sea máximo, sea 1. Y luego sabemos que fasores I tiene que ser IL más I y C. Fíjense que IC es vertical porque tiene un ángulo de 90, medido 0 como la dirección horizontal hacia la derecha. Entonces IC tiene ángulo de 90 y IL tiene un ángulo menos phi y por tanto IL más IC sabemos que da I y queremos que sea horizontal. Entonces esto verifica el enunciado que nos daban aquí. Y efectivamente la nueva corriente en módulo va a ser menor porque esta es la hipotenusa, por lo tanto IL siempre es mayor que I. Y corrigiendo el factor de potencia se baja la intensidad o el pico máximo de la corriente. Luego la parte D nos dicen encuentre la capacitancia necesaria para corregir correctamente el factor de potencia en el caso dado y cuál es el Q del circuito. A ver, queremos que la corriente total tenga fase 0, tenga la misma fase que la entrada, y tenemos que elegir C. Habíamos visto que el ángulo de I era simplemente dos números complejos divididos, y por tanto es un ángulo dividido entre otro, es decir, los ángulos se restan. El ángulo de I va a ser entonces tangente a la menos 1 de esto, menos tangente a la menos 1 de esto. Y queremos que este ángulo sea 0. De aquí sacamos esta relación, toman tangentes acá y le queda entonces que esto tiene que ser igual a esto. Y de aquí simplemente ya despejan C. Y eso le da el C que hace que el ángulo de fase sea 0 o el factor de potencia sea 1. Y con eso corrigen el factor de potencia. Luego para el cálculo del Q del circuito,
Habíamos visto que para un circuito RC L más R en paralelo, el Q se calculaba como W0 entre G entre C más R entre L. En este modelo, R es infinita, esto está abierto, no tenemos R, por tanto G es 0, este término es 0, y R es directamente R mayúscula. Y el W0 nos dicen que está en la misma la frecuencia de entrada coincide con la de resonancia W0, porque está en resonancia. Así que Q va a ser W0 por L entre R o WFL entre R. Ese es el Q del circuito. Pues sigue siendo un circuito de segundo orden. La parte... Suponga que la carga opera 600 horas al mes. ¿Cuál es el costo de energía neta por mes? 1. Sin la corrección del factor de potencia y 2. Con la corrección. A ver. Se quería que el factor de potencia sea por lo menos 0,9. Ustedes nos dicen que la tarifa eléctrica simplificada es cargo eléctrico es 1,7 céntimos por kilovatio hora. Claro, este libro es viejo, por eso este valor es tan bajo. Hoy en día es por lo menos 10 céntimos por kilovatio hora. Penalidad del factor de potencia. ¿Cómo se penaliza? 0,1% del cargo de energía por cada 0,01 de que el factor de potencia esté por debajo de 0,9. Por ejemplo, si el factor de potencia no es 0,9, sino que es 0,89, hay una diferencia de 0,01 con respecto a 0,9 y por tanto la penalidad va a ser 0,1% de la factura, del costo de energía adicional. Pero también hay un crédito que va a ser 0,1% del cargo de energía por cada 0,01 de que el factor de potencia exceda 0,9. Es decir, si excede 0,9, más bien le dan un crédito. Y bueno, y ahora queda calcular la factura sin corrección y con corrección. A ver, la carga consume 500 kilovatios con un factor de potencia 0,8 durante 600 horas al mes. ¿Cuál es el costo por mes? Bueno, simplemente sabemos que es 1,7 céntimos, 1,7 entre 100 por cada kilovatio hora. Por tanto va a ser 0,017. ¿Cuántos kilovatios horas hay en un mes? Bueno, son 500 kilovatios hora por 600 horas al mes. Nos da una factura de 5.100. Por ejemplo, podrían ser 5.100 euros. Sin corrección. Bueno, como el factor de potencia es 0,8, va a haber penalización. Entonces hay penalización. Esa penalización entonces va a ser 0,1. Va a ser el costo de la energía, que ya lo calculamos, 5.100. Por el 0,1%, es decir, 0,1 entre 100 por el número de desviaciones de 0,01 del factor de potencia ideal o buscado de 0,9. ¿Qué son estas desviaciones? Bueno, la desviación es el factor de potencia razonable, 0,9 menos el factor de potencia del sistema. En este caso, por ejemplo, sería 0,9 menos 0,8, 0,1. Y el número de desviaciones de 0,01 va a ser este 0,1 entre 0,01, es decir, 10 desviaciones de 0,01. Porque 10 veces 0,01 hace 0,1. Es decir, hay 10 desviaciones de 0,01 del factor de potencia. Así que la penalización de aquí va a ser esto 0,001 por el costo que lo habíamos calculado 5.100 por el número de desviaciones que es 10, va a ser 51. Es un costo adicional. Costo total, bueno, 5.100 más este 51, 5.151.
Con corrección, bueno, si hacemos que el factor de potencia sea total, sea 1, las desviaciones van a ser entonces ahora 1 menos 0,9 entre 0,01 o 10 veces, pero favorable. Por tanto, vamos a tener un crédito y el crédito va a ser 0,1% por el costo, 5.100 por el número de desviaciones, 10,51 de crédito. Así que el costo total va a ser 5.100 menos 51, 4.049. ¿Cuánto se gana? Bueno, de 5.151 a 4.049 ganamos 102. Y este 102 respecto a la factura mínima que se podría pagar de 4.049 sería un 2,5% mayor. Esa sería la penalización. Luego nos dice la parte F económicamente que cuál es el costo posible máximo de la capacitancia correctiva. Bueno, aquí por año, pero yo lo hice por mes. Bueno, pero en porcentaje es igual. Si el factor de potencia sin corrección es 0, es decir, el peor caso posible, con un factor de potencia 0, la penalización ahora va a ser la 5.100 por el 0,1% por las desviaciones. Las desviaciones en este caso va a ser 0,9 menos 0, 0,9 entre 0,01, ahora va a dar 451. 459 de penalización. Esto es un más. Es decir, el costo total va a ser 5.100 más 459, 5.559. Y la diferencia de costo con respecto al mínimo que uno podría pagar, si hace que el factor de potencia sea 1, va a ser entonces 5.559 menos 4.049, 1.510. Y eso representaría un 37% mayor. Es decir, se pagaría considerablemente más factura eléctrica que si no se corrige. Bueno, esto es una aplicación de los sistemas de resonancia tipo de segundo orden RCL al suministro eléctrico. Entonces, lo dejamos hasta aquí.